Zhongli. Este personaje que desde el día 1 que llegó a Genshin Impact en la 1.1, poquitos meses después de salir el juego, ya causó controversias y de hecho la primera controversia grande de Funas Impact que tanto conocéis. Zhongli es un arconte y a la vez es un dragón primordial, única hasta ahora combinación, hasta que llegue la Saritsa en Snezhnaya, que será Fatui y arconte al mismo tiempo. Y hoy, después de casi 5 años de Genshin Impact, llega en un doble banner de dragones primordiales al juego Zhongli. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Funciona? ¿Merece la pena? ¿Qué pasa con Zhongli? ¿No lleva set de geoarmada y toda la gente lo lleva mal hasta ahora? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo y aparte, solo por hacer eso que no os cuesta nada, comentario para el algoritmo, suscribirse con campanita y like al vídeo. Participáis una vez al día por una bendición lunar para Mabuika, Citlali, Newvillet, Zhongli y todo lo que está por venir en Genshin Impact. Así que ya sabéis, es gratis, no cuesta nada y rápido, que cuanto antes lo hagáis, antes el vídeo se posiciona y lo puede ver más gente. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico y dejadme en los comentarios que estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con... ¿Qué pasa con Zhongli? Pues muy bien, la primera funa de Zhongli y la historia del personaje en Genshin empezó cuando llegó como arconte geo de la región de Liyue, y la región de Liyue ya todos sabemos que es una región representativa de China. China concretamente además. Recordemos que en Genshin Impact hay distintas regiones que algunas representan un país concreto como Inazuma, Japón, y algunas representan un intento de un conglomerado de culturas y mezclas como Fontaine y Mondstadt con distintas culturas europeas concretamente o Sumeru con culturas islámicas. Pues bien, esto ocasionó que al ser el arconte geo y un equivalente, digamos, a un primer gobernante o representante de lo que es la nación china, aparte de que ya se saben la prohibición de Winnie the Pooh en China, y si no se lo saben, vayan a buscar en Google el contexto para que no se encuentren, ya saben el qué. Pero básicamente se tomó como una ofensa que el personaje no fuese un personaje tremendamente roto en Genshin Impact, sino que apenas fuese un personaje que solo brinda aporte defensivo, es decir, un escudo muy poderoso y una ulti que dejaba petrificados a los enemigos varios segundos dependiendo de tus constelaciones y el nivel de tu ulti. Y entonces fue la primera funa grande de Genshin, de hecho. Curiosamente, con este vídeo y con Zhongli, y después de, como dije al principio en la intro, tantas curiosidades que han ocurrido en Genshin Impact, Zhongli desató la primera. A partir de ahí, Zhongli empezó a tomar valor, sobre todo para cuentas nuevas, cuando el power creep siempre ha sido continuo, constante, pero al principio, sobre todo en Mondstadt y la primera región que salió después, Inazuma, ha sido muy suave, hasta que luego en Sumeru ahí sí empezaron a power creepear mucho más fuerte, y ahora en Natlan estamos literalmente la nación del power creep gordísimo. Zhongli se adaptó muy bien y siempre fue una Dalit, digamos, de la tranquilidad, del aporte defensivo, de la gente que no le gustaba o no le apetece indagar en la parte del combate y simplemente tiene pues su mona china C6, porque hay gente muy clasista que juega Genshin Impact, y luego un Zhongli y sabe que es inmortal por la parte defensiva y que con su mona china C6 más o menos bien construida también es pues un todoterreno para todos los retos del juego con la contraparte ofensiva. Y hasta ahí todo bien. En esa versión, concretamente no sé si empezó aquí o en otro sitio, pero cuando este man era chiquito hubo un vídeo muy viral llamado la Zhongli dependencia. Mucha gente abusaba o intentaba realzar la figura de lo que es realmente un aporte defensivo, y conforme los abismos y el combate se complicaban, hacía más falta empezar a mejorar y entender el combate de Genshin, y una parte fundamental de cualquier juego de combate, que es esquivar, posicionarte bien y utilizar los frames de inmunidad de las ultis y de los dashes del juego, es decir, tienes un montón de frames de inmunidad para aprovechar a tu favor, porque a veces llevar un aporte totalmente defensivo podía hacer para muchas cuentas que no diese el daño suficiente. Y empezó el debate en la comunidad habla hispana y en el resto de comunidades de si Zhongli realmente es bueno, se está sobrevalorando, o realmente solo está empeorando la capacidad de mejorar el combate de los jugadores, teniendo
Teniendo en cuenta que Genshin, y esto es un hecho, no es Dark Souls. Sí hay enemigos a día de hoy que te one-shotean, pero sabes qué hit es y es más o menos fácil de esquivar. No tiene una dificultad muy alta Genshin dentro de lo que cabe. No hay enemigos imposibles. Hay leyendas locales de Natlan, pero a día de hoy con tutoriales las podéis hacer prácticamente todo el mundo que llevéis un tiempo jugando. Y entonces, si en Dark Souls no existe Zhongli, ¿por qué en un juego más fácil que Dark Souls podría haber un Zhongli? Fue el debate de hace un par de años. Todo esto se extendió y Zhongli realmente fue perdiendo popularidad con el tiempo, a nivel de que los equipos ya tenían sustain defensivos que realmente coincidían con los carries en concreto, y ya hace cuestión de unos 3 años aproximadamente, que no es poco, Zhongli no aparece en ningún best in slot de ninguna combinación real de equipos del top 10 de mejores equipos del juego. Pero se sigue manteniendo el valor del propio Zhongli en la defensividad. Es decir, y conclusión con este tema, para mucha gente que digo que no le gusta el combate, que quiere ser inmortal, que tiene un nubilet que no es T1 y le interrumpen, pero solo quiere bajarse las alas tranquilamente, pero su pasión no es hacer un equipo perfecto, ni una rotación perfecta, ni mucho menos artefactos perfectos, porque son un dolor de cabeza en Genshin, se pone un Zhongli y se olvida. Y como comenté en este caso, por un lado, en este vídeo es interesante y voy a pedir disculpas por mi yo de hace 2 o 3 años, que recuerdo explicar esto pero de una forma distinta, de una forma peor, de una forma más agresiva, de una forma de el que usa Zhongli no sabe jugar. Literalmente creo que fue algo así lo que yo dije. Pues ahora ya han pasado los años y con el tiempo hemos mejorado, pero sí que mantengo una definición muy acertada de aquel entonces, que fue que Zhongli y Kokomi, cosa que el tiempo, y aquí ha pasado muchas veces en la comunidad, me dio la razón, en el mejor de los sentidos, ha caído en el desuso y son ruedines de una bicicleta. Al final del camino, todos y todas los jugadores de Genshin vais a aprender a montar en bicicleta de una forma normal, de una forma natural. Vais a aprender a nadar sin flotadores. Pero en ese proceso de aprender a nadar hay gente que sí necesita ruedines en la bicicleta y flotadores al aprender a nadar. Y esa es la realidad actual de Zhongli. Luego ocurre el punto del geoarmada, porque Zhongli no tiene más que lo que acabo de explicar hasta ahora. Y ahora explico la C1, porque en el vídeo merece la pena, ya sabéis, hablo de las C1s. No merece la pena su arma, porque es un arma que por diseño es para él, pero por stats no es para él. Es malísima el arma. No os arriesguéis con el arma de Nubilet por este arma, porque es nefasta, pero la C1 y el set de Geoarmada e incluso la C2 están relacionados. ¿Por qué? Porque el set de Geoarmada, cada vez que golpeas con la habilidad elemental, te da un bufo al equipo de ataque, 20% como el nobleza, y un bono de escudos más fuertes. Pero ese bono dura 3 segundos y tienes que volver a golpear con un tic de la habilidad elemental del personaje que lleva el set de Geoarmada para reactivar. ¿Qué personajes golpean bien con Geoarmada? Fischl, Furina, Jae Miko. ¿Pero qué personajes no golpean bien con la habilidad elemental? Zhongli. Zhongli, tú tiras el pilar inicialmente cargado para el pedazo de escudo inmortal, pero luego a C0 tienes un solo pilar que en cuanto cualquier clase de enemigo se acerca a 3 píxeles el pilar desaparece. El área del pilar es sumamente pequeña y esto no lo puede negar nadie. Y aparte a veces no ocurre ni el número 1 ni el número 2, solo ocurre que estás jugando y los enemigos se desplazan y tú les persigues para golpearles y te quedas a tomar por saco del pilar. Damas y caballeros, Zhongli nunca activó bien el Geoarmada. Es la gran mentira de Genshin Impact. Ahora, la C1 soluciona esto porque nos da 2 pilares. La C1 soluciona un dolor mínimo de cabeza para reducirlo siguiendo ser un dolor de cabeza. Esa frase no tiene sentido, pero me habéis entendido. Y es que al darte 2 pilares, si estás como super mega ultra pendiente de colocarlos bien para que o el uno o el otro golpeen, o que si te rompen uno, el otro esté a distancia para golpear al enemigo, para activar el Geoarmada, pues bueno, pero yo tengo Zhongli C2 desde el día 1 de Genshin Impact. Y nunca fue fácil el poder golpear continuamente al enemigo que tú quisieras con el pilar, a menos que las salas fuesen salas de muchos enemigos pequeños que son más parecidas a las salas 9, 10 y 11 que la sala 12 del abismo, ya que cualquier enemigo grande, como actualmente suele haber 4 por abismo o 3 como mínimo, ya digo, respiran y destrozan el pilar y ya no puedes volver a activar el Geoarmada. Y ahora tenemos la C2.
La C2 es, digamos, un bufo para Zhongli, porque básicamente, aparte de darte más daño, en resumen, hace que al tirar la ulti ya te pones un escudo. Con lo que en teoría te ahorras el segundo y medio de cargar el escudo fuerte para castearlo. Simplemente tiras la ulti y le das un tick al elemental para que ponga el pilar donde tú quieras. Ahorra tiempo la C2. Este tiempo de Zhongli, que de hecho, si no lo sabéis, tiene el tiempo de casteo de ulti de los más altos de todo Genshin Impact. ¿Qué ocurre? Que con esa C2 que no te requiere tirar la elemental cargada para castear el escudo, que tiene un área más grande que el pilar normal, el primer tick que activaría Geo Armada, no lo das. Entonces, pierdes con C2 la oportunidad de activar mejor el Geo Armada, pero ganas unos segundos. Conclusión, no recomiendo y no sería bueno recomendar Zhongli Geo Armada, porque no lo activas. Sí lo activas, pero a los 3 segundos desaparece. Y esto empeora bastante cualquier jugabilidad que puedas tener con este señor. ¿La C1 y la C2 merecen la pena? La verdad que a día de hoy no. A día de hoy lo mejor sería jugar un Zhongli con Favonius y casco de probabilidad para activar el Favonius y luego doble vida y mucha vida en substat para que sea un muy buen escudo y tengas ulti para darte una apertura de daño a los enemigos inmóviles, los que se puedan petrificar, que al haber tantos boss en el abismo ya ni siquiera se pueden petrificar, con lo cual tampoco sirve tanto su ulti. Y escudo infinito, energía para el equipo. Y es lo mejor que se puede hacer a día de hoy. En mi opinión, ¿merece la pena Zhongli o no merece la pena? Hay mucha gente que aún por el diseño de personaje y este efecto que os dije que hace que mucha gente sobrevalore personajes solo por el cariño que les tiene, sigue apoyándolo, y mucha gente que lo puede llegar a necesitar, pero sobre todo como os dije, como un flotador para nadar o un ruedín de una bicicleta. Pero con el tiempo se desprenderán de este personaje. ¿Merece entonces la pena? Creo que a día de hoy, para un 80% de los jugadores late que llevan más de un año en Genshin Impact, se pasan el abismo y conocen mínimamente de equipos, incluso llevando a su waifu pocha al cielo, capaz no hace tanta falta. Pero para un porcentaje muy alto de ARs chiquitos que estén empezando, o ese otro 20% de gente que está en late, pero que le da exactamente igual el tema del combate y solo quiere ser inmortal, sí es una pieza muy buena. Ese es el resultado final de Zhongli, y siento que en la tier list última que hice lo puse muy por encima para contentar a una gran parte del público, pero la realidad es que no es tan útil ni tan importante, y a día de hoy una cuenta sin Zhongli, a menos que te pongan un abismo donde te obligan a usar un escudo geo y entonces parece que Zhongli es necesario. Sabéis a qué me refiero, ¿verdad? A menos que ocurra eso, muchas cuentas no echarán de menos un Zhongli, pero sí echarán de menos muchos personajes must pull, muchos carries como Newvillet o muchos jinetes del apocalipsis como Bennett, Xiangling o Xingqiu. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para la gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Si has llegado hasta el final, pon Zhongli, pobre, para el algoritmo. No tengo moras, miñi pa' mabuica. Y nada, gracias por todo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.